Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, como en otras anteriores, les ofrecemos el 7º Seminario Internacional Observatorio Judicial Electoral que se desarrolló en Oaxaca de Juárez. Hoy presentamos la Mesa 5, que lleva por título El principio de universalidad de los derechos humanos y el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. Integran este panel reconocidos expertos en la materia. Lo importante en el contexto de esta mesa es resaltar que el Tribunal Electoral abre la oportunidad del escrutinio internacional a las sentencias que emite el propio órgano jurisdiccional electoral a favor de los pueblos y comunidades indígenas. Conozca en este espacio la opinión de la y los especialistas. Acompáñenos. Y digamos que esto también lo reconozco, no estoy con esto diciendo que tengamos necesariamente que hacer lo que hacen los colombianos, pero sí insistir que si realmente vamos a reconocer el derecho de la libre determinación y de la autonomía como un principio constitucional, hay que pensar que la perspectiva pues es en ese horizonte de reconocer en serio lo que esto significa para la toma de decisión de los pueblos indígenas. Y hay muchos ejemplos y muchas situaciones que a los cuales podríamos referir. Bueno, ¿cómo se está procesando esto, ¿no? ¿Cómo lo está tomando en cuenta la sala superior y las diferentes la sala regional y también las instituciones locales que tienen que ver con los conflictos electorales? Los casos que me tocó revisar, que por cierto sí revisé y pues agradezco mucho porque fue una experiencia muy interesante ver toda la argumentación judicial y cómo realmente se está haciendo valer desde una perspectiva garantista de derechos humanos la legislación internacional. Bueno, son 5 casos, no hay el tiempo aquí de entrar a todos en el detalle de todos ellos, pero yo diría que un caso es de Sonora, ¿no? Que es muy interesante ver, la mayor parte de los asuntos son de Oaxaca, hay uno que sí es de Sonora y el otro es de Guerrero. 4 de los casos tienen que ver con conflictos internos que disputan el procedimiento de la elección y que, bueno, siguen una serie todo el curso de que pasan de instancia local hasta la instancia federal para discutir el procedimiento. No hay realmente la posibilidad de entrar al detalle, como los planteaba aquí nuestro moderador, pues en algunos están discutiendo la edad, ¿no? En otros están discutiendo si sabe o no leer, escribir. En fin, son discusiones que hay que verlas en su contexto y obviamente que en la revisión de los expedientes sí hace falta más información contextual para poder opinar cómo se decide, pero lo que sí se ve es un esfuerzo de la sala superior por realmente allegarse de la mayor información para comprender lo que está en juego, el fondo de la litis, y sí digamos en estos 4 casos que involucran una discusión del procedimiento, al final de cuentas la decisión de la Corte es abogar por la decisión colectiva, ¿no? Los acuerdos de las asambleas, sobre todo es la asamblea la que se pone en juego, pero bueno, es interesante, por ejemplo, en el caso de Seri, es en el municipio de Hermosillo, Sonora, son seris que vienen de la comunidad de Punta Chueca. Aquí es un caso muy especial porque resulta que se está disputando una regiduría étnica en el ayuntamiento de Sonora, en Hermosillo. Y esa disputa se cuestiona la decisión de la autoridad tradicional de proponer a quién va a ser el regidor, y son unos ciudadanos, son 3 ciudadanos que vienen a cuestionar esta decisión. Entonces, bueno, aquí uno se pregunta si realmente cuál es la legitimidad que tienen estos 3 ciudadanos para venir a cuestionar la decisión de una asamblea. Entonces es aquí donde a uno pues suena mucho ruido, ¿no? O sea, cuál es si realmente es
la legitimidad que pueda tener una persona, 2 personas o 3 para cuestionar la decisión que puedan tener autoridades tradicionales, probablemente que eligieron a este regidor en una asamblea. Los otros 3 casos, que son el de San Juan Osolotepec, San Jerónimo Sosola y de Ánimos Trujano, son un poco más complejos. En el caso, por ejemplo, de Ánimas Trujano, es muy interesante ver que aquí lo que se está disputando son acuerdos de asamblea, pero como las propias autoridades están tomando una decisión para elegir al regidor y al síndico que es controvertida por ciudadanos, ciudadanos de, no sé, de las agencias o de las comunidades, porque no están de acuerdo que se eligieron no por votación, sino por decisión de las autoridades. En fin, son complejidades. Lo interesante aquí también, de nuevo, hablando de quién es el que pone la demanda, lo que se ve es que hay 362 ciudadanos que son los que meten el reclamo y que termina esto en un juicio ciudadano, y que bueno, pues sin embargo, en la resolución que sigue la Corte, no se pone en evidencia esta dimensión colectiva del actor, de que son 362 ciudadanos, aunque le dan la razón a ellos. Bueno, digamos que son todos estos casos en donde es la conflictividad interna la que estamos aquí viendo, y que, bueno, yo había destacado varios elementos, ¿no?, que tenía que ver, por ejemplo, de quiénes son estos actores, qué tanto la conflictividad local está permitiendo, está detrás, ¿no?, del procesamiento de este conflicto electoral, y obviamente pues la autoridad electoral pues no puede entrar a esa conflictividad y como que está en el contexto pero no termina de ponerla en evidencia. Y hay toda una discusión muy interesante sobre la significación de los usos y las costumbres, ¿no? Y que esto finalmente tiene que ver también sobre, bueno, no es que la definición de los usos y costumbres pues lo tiene que hacer la comunidad, y cómo en un momento dado puede cambiar, pues sí, puede cambiar. Estos sistemas son abiertos y se van adecuando a las necesidades, y en ciertos momentos pues esto puede pues beneficiar a unos más que a otros. Me queda ya bien poquito tiempo. Yo quería hablar más en concreto del caso de San Luis Acatlán en Guerrero, porque este es un caso diferente. Este es un caso en donde no es tanto una conflictividad interna, ¿no?, la que lleva el conflicto electoral a estas instancias, sino que es más bien que comunidades de varios municipios, ciudadanos de varios municipios, de 9 municipios, acompañados de 141 actas de asamblea, están solicitando elecciones por usos y costumbres, es decir, cambiar de partidos a usos y costumbres en San Luis Acatlán. Al final de cuentas, es solamente este juicio se abre para una persona, ¿no?, que es el que firma, que es Bruno Plácido Valerio, para el caso de San Luis Acatlán. En este expediente yo creo que sí hay algo muy novedoso, muy importante de la resolución en una perspectiva muy avanzada, ¿no?, que de libre determinación para el derecho de los pueblos que está tomando la Corte, que obviamente esto se conecta con el antecedente del caso de Cherán en Michoacán. De hecho, es muy similar de alguna manera, y el procedimiento que la Corte sigue para resolverlo también va en el sentido, primero, de que se verifique, ¿no?, ante la demanda de estos ciudadanos de que se haga un cambio de elección vía usos y costumbres, de que se verifique que están vigentes los sistemas normativos, ¿no? Si hay una exigencia de que se pruebe de que están vigentes los sistemas normativos en este municipio, para posteriormente hacer una consulta, ¿no?, y que entonces la población defina si esto es viable. Lo interesante en este caso que quienes se oponen a esto y ponen todos los obstáculos es el Instituto Estatal Electoral y el Consejo Electoral. Entonces se ve una tensión muy fuerte. Yo tengo que decir que a mí me tocó hacer el dictamen pericial antropológico por una solicitud que hubo al CIESAS. Bueno, y además conozco muy bien la región, hicimos un dictamen en donde realmente con mucho profesionalismo, una abogada y yo, pues documentamos esta diversidad de la vigencia de los sistemas normativos, y además pues también
mostramos cuál era la voz de los mestizos que están en la cabecera municipal, porque aquí el problema tiene que ver con esta tensión que hay entre cabeceras en donde el poder está a manos de los mestizos y comunidades indígenas que en su mayoría están alrededor de la cabecera, pero también en el municipio, y que sin embargo pues están exigiendo la participación en la decisión municipal. Entonces, en este caso, los estudios que se hicieron pues mostraron que efectivamente estaban vigentes y sin embargo el Instituto Electoral decide, después de que revisa los estudios, dice no están vigentes los sistemas normativos, no tienen este derecho y sin embargo aquí yo quiero insistir que esto regresa, hay 2 incidentes de inejecución de sentencia, regresa a la Sala Superior y la Sala Superior está resolviendo a favor de este derecho de libre determinación de los pueblos y en ese sentido a mí me parece, bueno, el asunto sigue, ahora están en un proceso de consulta, vamos a ver cómo eso se procesa, pero bueno, aquí para mí lo importante, lo que yo quería aquí destacar, que bueno, los casos que a mí me tocaron, por un lado, bueno, pues revelan la fuerza de la decisión comunitaria, ¿no? De este ejercicio de libre determinación. Sí se ve que la Corte está buscando documentar y argumentar en favor de este ejercicio. En el caso de San Luis Acatlán es muy evidente porque está ante un actor externo, ¿no? Es como estos casos que están llegando a la Suprema Corte de las empresas mineras, del conflicto territorial que hay sobre los pueblos, en donde es muy obvio, ¿no? Dónde está el derecho de los pueblos y yo creo que también es más evidente para la propia Corte pues poder hacer las argumentaciones pertinentes. Ahora, en el caso de los conflictos internos, de los expedientes que revisé, tanto de Sonora como de Oaxaca, allí la cosa es más compleja, el tema de si se están violando los derechos individuales, ¿no? en el marco de estos sistemas normativos, pues al final de cuentas se ve más bien como una situación de negociaciones locales, no se termina, los casos no terminan de mostrar realmente que hay una violación a los derechos individuales como tal, no es un conflicto probablemente que podría suceder con un tema religioso, sino que son estos ciudadanos que se inconforman y que, bueno, lo que más bien uno se pregunta entonces es hasta qué punto, ¿no? Muchos de estos asuntos sí pudieron resolverse en otros espacios, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que lo que planteaba Laura en la mesa pasada de que finalmente se están judicializando muchos de estos casos que tal vez no tienen que llegar hasta al nivel federal y que podrían resolverse en espacios intermedios de conciliación en donde participen las autoridades indígenas. Yo creo que aquí hay que inventar. Si la apuesta es a construir estos espacios interculturales para procesar la cuestión electoral, habría que ver estos espacios para dirimir estos conflictos con las autoridades de las comunidades y solamente que pasaran aquellos que realmente pues están mostrando una tensión que no se puede resolver localmente, ¿no? A mí me parece que digamos, el estar llenando a la propia Corte con estos casos, pues yo me pregunto hasta qué punto lo pueden estar resolviendo con la profundidad que esto merece. Bueno, nada más para terminar, que yo tenía aquí algunas conclusiones, ¿no? La apertura del TRIF hacia la justiciabilidad de los derechos indígenas en el campo electoral, poniendo en el centro la nueva legislación nacional o internacional, sin duda es un avance importante, ¿no? Yo creo que hay que reconocer esto que el doctor Stavenhagen ha llamado la reducción de la brecha de la implementación. Yo creo que hacia eso vamos avanzando, aunque todavía hay mucho tramo que hacer. Pero también se distingue esto que yo planteaba en un primer momento, de esa tensión como efecto de la inclusión de lógicas plurales en el derecho estatal, que está forzando a la inclusión, a la definición de los derechos colectivos en un lenguaje pues que no es el pertinente, ¿no? y que pues termina torciendo. A mí me parece que aquí hay algo que se tendría que revisar. También es cierto que estos espacios de la disputa electoral pues sí, están abriendo otras grietas,
seguramente producen también nuevas conflictividades, pero la pregunta está si con todo esto que se ha construido, qué tanto se ha contribuido a bajar las tensiones. Entonces yo no sé si se ha hecho algún balance, algún diagnóstico para ver en qué medida el impacto que están teniendo esas instancias del Instituto Electoral, en fin, de toda la estructura judicial para el procesar los conflictos electorales, cómo esto está bajando la tensión y procesando los conflictos, porque al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Y por eso yo sí me sigo preguntando si es el espacio del derecho estatal el lugar principal, me refiero de la jerarquía judicial, el lugar para procesar las diferencias internas, o habría que buscar estas otras alternativas más arraigadas y más cercanas a los escenarios locales. Y yo creo, por último, para concluir, que sin duda los pueblos indígenas tienen mucho que aportar en términos de sus apuestas a la sociedad. No se trata nada más de que nosotros los vigilemos y que definamos sus marcos, sino también como las propias sociedades indígenas y sus propios sistemas normativos nos están dando elementos para repensar el derecho del Estado. Yo creo que hay que pensarse realmente la mirada plural que se está inscribiendo en el Estado tiene que atravesar todo, ¿no? No es nada más un asunto de pensar por acá los pueblos indígenas, acá el Estado, sino cómo esto se imbrica, pero con el respeto que merece el reconocer estas jurisdicciones indígenas. Bueno, pues ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, doctora María Teresa Sierra, muy interesante. La exposición nos deja sobre la mesa una reflexión profunda sobre la visión crítica de los derechos humanos, sobre el proceso que va y lo que supone desde el esfuerzo de hacerse información, comprender para poder estar en situación de juzgar y la complejidad que se supone. Muchas gracias. Le cedería la palabra al doctor Gaber por 20 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Agradezco muchísimo la invitación del Tribunal Electoral para venir aquí y para la oportunidad de comentar las sentencias. Eso es algo muy especial por parte de un extranjero. Y además quiero agradecer mucho la gran hospitalidad que he experimentado de la población en Oaxaca aquí. Hoy día, la propagación de los derechos de las minorías y de los pueblos indígenas es ampliamente aceptada por la opinión pública internacional. Esto se debe en gran parte al intenso trabajo político de numerosas organizaciones indígenas. Ello ha contribuido a cambiar las actitudes de muchos gobiernos frente a la cuestión étnica en general y al pluralismo jurídico existente en particular. En muchos países se realizaron reformas constitucionales, reconociendo el carácter multicultural de las naciones y, por lo menos en cierta medida, las prácticas políticas y jurídicas de los grupos indígenas como válidas. Sin embargo, la eficacia de los mencionados cambios legislativos, tanto en México como en otros países, ha sido limitada en mayor o menor medida por diferentes razones. Una de las causas es la falta de la legislación necesaria para implementar los cambios constitucionales. Otra causa es el requerimiento en muchos casos de coordinar las prácticas indígenas con las nacionales. En consecuencia, los tribunales deben enfrentar el reto de resolver estas lagunas legales con sus juicios a través de la interpretación de la legislación existente. Tal situación no es de ninguna manera única ni limitada a los derechos humanos. Por ejemplo, en Alemania, el derecho sobre los conflictos laborales ha sido en una parte importante el resultado de los tribunales alemanes. La Sala Superior del Tribunal Electoral ha expresado claramente su posición ante esta problemática, subrayando que la falta de legislación secundaria no debe servir de argumento para negar solicitudes que se pueden interpretar como actos de autogobierno, considerados a su vez como un derecho humano. Voy a platicar un poco sobre los casos que tuvimos que comentar.
Las sentencias que forman la base de las siguientes consideraciones son 5 fallos de la Sala Superior en casos de elecciones por el sistema de usos y costumbres. No me es posible detallar los pormenores de los casos aquí. Quiero solamente analizar las argumentaciones elaboradas por el tribunal, que nos guían a conclusiones más generales sobre la regulación de los derechos autonómicos. El objeto controvertido en el primer caso era la elección extraordinaria por usos y costumbres en San Juan Osolotepec, Oaxaca, en 2011, el caso Cruz. En este y otros casos, la Sala Superior se ha declarado a favor de una amplia interpretación de la legislación. Subraya que los pueblos y comunidades indígenas no deben sufrir una asimilación forzada o la destrucción de su cultura. En su argumentación considera los criterios para evaluar procesos electorales por usos y costumbres, subrayando que la Asamblea determina el contenido del derecho indígena. Por lo tanto, la Sala Superior juzga válido al acto de incluir en la convocatoria a la elección el requisito de elegibilidad de saber leer y escribir, porque fue adoptado por el órgano comunitario legitimado para ello. Tal formulación parece conceder a la Asamblea un alto grado de libertad para definir las reglas para las elecciones. Sin embargo, la sentencia añade que la convocatoria resultó, de ese modo, armonizada con el Código Electoral local. Este razonamiento me parece válido para apoyar la decisión de la Asamblea, resaltando que no se trata de una discriminación irrazonable contra los analfabetos. No obstante, teniendo en cuenta el grado de la alfabetización en un grupo, generalizarlo podría excluir a partes importantes de las comunidades. Específicamente podemos considerar a las mujeres. En el segundo caso, el proceso electoral en el ayuntamiento en San Jerónimo Sosolá, también Oaxaca, era controvertido. Es el caso mayoral. La Sala Regional del Tribunal Electoral en Jalapa declaró nula la elección, entre otros motivos, porque era contraria a la Constitución la determinación adoptada por la comunidad indígena, para que los candidatos a concejales tuvieran al menos 25 años al día de la elección. Mientras que la Sala Regional consideró la inexistencia en la legislación de una prescripción de la edad mínima para ocupar un cargo en un ayuntamiento como impedimento para que la Asamblea lo introduzca como requisito, la Sala Superior lo interpreta al contrario, es decir, como autorización de las comunidades de decidir sobre dicho requisito, en el ejercicio de su libre determinación. Además, considera como razonable la exigencia de la edad mínima, ya que tiende a asegurar una cualidad objetiva que denota experiencia en el sujeto, por lo que no puede estimarse como discriminatoria. El tercer caso, que se llama Benítez en adelante, trata de un pleito sobre el método de elección del ayuntamiento en Ánimas Trujano, también Oaxaca. A pesar que la convocatoria, siguiendo el voto de la Asamblea Preparatoria, previó de votar por los concejales uno por uno mediante votos depositados en urnas, la elección se efectuó de esta forma solamente para la presidencia municipal. El resto del ayuntamiento fue integrado por los candidatos a la presidencia restantes. Supuestamente, el mencionado cambio de método era aprobado el día de la votación. Como en el primer caso, el caso Cruz, la Sala Superior reconoce a la Asamblea como máxima autoridad en las comunidades indígenas, pero subraya que los acuerdos que de ella deriven no deben vulnerar los derechos fundamentales de sus integrantes, ni la universalidad e igualdad en el sufragio. La Asamblea tiene que seguir reglas mínimas en sus procesos internos para dotar certeza a sus acciones. La comunidad que asista a elegir a sus representantes necesita conocer las reglas de la elección de manera anticipada, sin
que se modifiquen las referidas reglas durante el proceso. Sin embargo, otro aspecto de la sentencia genera cierta duda. La Sala Superior estipula la continuación de la elección de síndico y de los regidores observando los principios de la Constitución de garantizar la participación de las mujeres, y lo cito, a efecto de que ambos géneros encuentren una representación efectiva en la integración del ayuntamiento. Fin de la cita. No cabe duda que la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho humano. Sin embargo, la sentencia tiene la finalidad no solamente de crear las condiciones para que ambos géneros puedan participar en las elecciones con igualdad, sino busca además de influir en los resultados de tales elecciones. Esto muestra ciertas cuestiones. No está claro el fundamento legal en que se basa tal prescripción para asegurar la presencia efectiva de mujeres en el ayuntamiento. Tampoco se explica el grado de representación de las mujeres necesario para cumplir con la sentencia. El cuarto caso nos brinda más información sobre la interpretación de los límites legales de los usos y costumbres. La Sala Superior confirmó la decisión de la Sala Regional Guadalajara en el sentido de que los aspirantes a regidurías étnicas, series en ese caso, no son obligados a sujetarse al requisito de elegibilidad establecido en la Constitución estatal, debido al derecho a la libre determinación. Además, al formar parte de comunidades indígenas, la designación de los aspirantes no está sujeta a la votación mediante la emisión de sufragio universal, libre, personal, directo y secreto. Al contrario, la legislación existente establece el procedimiento a seguir, quiere decir, mediante insaculación en caso de presentarse más de una propuesta para designar a los regidores étnicos. En ese caso, considero que hay cierta tensión con el tenor de otros juicios de la Sala Superior, que buscan garantizar la participación más amplia de la población indígena en las elecciones y manifiestan que se ha considerado excluido del ámbito de reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas la vulneración al principio de la universalidad del voto. Mientras en este último caso se argumenta en favor de una intromisión en los procesos políticos internos para garantizar ciertas condiciones democráticas, en la sentencia con respecto a Sonora se nota una actitud de no intervención. En el quinto caso, la Sala Superior tenía que decidir sobre un auto en contra de una decisión del Consejo General del Instituto Electoral de Guerrero respecto a la petición para elegir sus autoridades según usos y costumbres en varios municipios del Estado. El caso Plácido. El Instituto Electoral había negado la petición constatando, cito, la inexistencia histórica y por tanto improcedente de un sistema normativo interno. La Sala Superior comparte la convicción de la continuidad histórica de costumbres propias, diferentes de los nacionales, como base crucial para el reconocimiento de los derechos autonómicos. Sin embargo, revoca la decisión del Instituto Electoral porque ésta se fundó en la supuesta inexistencia de un sistema normativo histórico en un área particular, que es el de la elección de autoridades municipales. La Sala Superior, por su parte, subraya que la existencia histórica de un sistema normativo interno no se debe reducir a la organización política, sino que dicho aspecto solo constituye una parte de los diversos elementos que regula el sistema jurídico, como son la organización social, económica, agraria y cultural. Y las conclusiones. Primer punto. La Sala Superior ha subrayado en numerosas ocasiones la importancia del derecho a la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas. En varias sentencias confirma el rol central de la Asamblea Comunitaria
como órgano legítimo y le concede un margen relativamente amplio de decisión. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.